Haz una pausa un momento y escucha con atención. Lo que te voy a decir puede sonar descabellado, pero es la pura verdad. Todo lo que crees sobre el éxito está equivocado. No es inteligencia, no es suerte, no es talento. Es algo tan simple, pero tan poderoso, que solo el 1% de las personas en el mundo tiene el valor de aplicarlo. ¿Y sabes qué es lo más loco? Este 1% controla casi todo el dinero del planeta. Ahora dime, ¿qué pasaría si todo lo que te han enseñado sobre cómo hacer dinero fuera una mentira? ¿Y si solo te tomara unos cuantos meses cambiarlo todo? Aprendí que una sola idea puede cambiarlo todo. No hablo de cualquier idea, de esas que aparecen y se esfuman al mediodía. Me refiero a esa idea que se te clava en la mente, que te quita el sueño, que te acelera el corazón. Fue una de esas la que me sacó de la mediocridad. No tenía nada, ni educación formal, ni título, ni plan. Trabajaba en chambas que me daban pena, viviendo al día solo para pagar las cuentas. Y entonces alguien puso un libro en mis manos. Piensa y hazte rico. Ni me imaginaba que esas páginas contenían algo tan poderoso que cambiaría el rumbo de mi vida. Pero no fue el libro en sí, fue la idea que nació dentro de mí al leerlo. Una idea que decía, puedes cambiarlo todo si cambias lo que crees sobre ti mismo. Empecé con lo que tenía, casi nada. Abrí un pequeño negocio de limpieza. Era un trabajo sencillo, a veces humillante, pero fue el primer paso que di creyendo en una nueva visión. Recuerdo con claridad, yo limpiaba un piso por $30 al mes. $30. Hoy parece insignificante, pero en ese momento era el símbolo de algo más grande. Porque no solo limpiaba ese piso, estaba puliendo mi mentalidad. Estaba entrenando mi cerebro para actuar basándome en la idea de que podía ser más. Y es curioso pensar en cuántas ideas poderosas pasan desapercibidas cada día. Quizás has sentido ese impulso de empezar algo nuevo, abrir un negocio, cambiar de carrera, estudiar algo diferente, pero una voz dentro de ti dijo, no es el momento adecuado, no tienes el dinero, no tienes el tiempo. Y le creíste. Esa es la trampa. No es la falta de recursos lo que paraliza a la gente, es la falta de decisión. La decisión de transformar una idea en acción. Yo también dudé muchas veces. Me dio miedo, dudé de mí mismo, pensé que no era capaz, pero aprendí algo que nunca he olvidado. Una idea solo tiene poder cuando actúas sobre ella. Puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no actúas, muere. La acción es el oxígeno de la idea. Cuando empecé mi primer negocio, no sabía nada de limpieza, de administración, de ventas. Solo decidí que lo haría funcionar. Y lo hice. En mi primer año, ese pequeño negocio me dejó más de $100,000. Y ahí fue cuando me di cuenta de que el secreto no estaba en lo que hacía, sino en quién me estaba convirtiendo con cada acción. Y aquí está el punto que pocos entienden. La idea correcta te transforma incluso antes de que se manifieste en el mundo físico. Cuando te comprometes de verdad, algo cambia dentro de ti. Tu comportamiento cambia, tu actitud cambia, tu forma de ver las cosas cambia. La gente empieza a tratarte diferente, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma en que te ves a ti mismo. Estudios de psicología conductual demuestran que el 95% de las decisiones que tomamos son guiadas por el subconsciente, y el subconsciente se moldea con las ideas que le alimentas a diario. Si lo alimentas con dudas, con pensamientos limitantes, eso es lo que tu subconsciente replicará. Pero si lo alimentas con una idea de propósito, crecimiento y riqueza, empieza a crear comportamientos automáticos que te acercan a ello. Así fue para mí. No tuve que forzar los cambios. Empezaron a suceder de forma natural,
porque la idea correcta me transformó de adentro hacia afuera. Ahora piensa, ¿cuántas ideas has tenido que podrían haber cambiado por completo el rumbo de tu vida? ¿Cuántas veces pensaste en hacer algo diferente pero te rendiste porque alguien dijo no va a dar dinero o es demasiado arriesgado? La mayoría de la gente mata sus propios sueños por intentar ser demasiado lógica. Pero el éxito no nace de la lógica, nace de la fe. Y la fe es la creencia en algo que todavía no existe, una idea que aún está germinando dentro de ti. Yo siempre digo, las ideas son semillas, pero ¿cuántas semillas has dejado morir porque no tuviste el valor de plantarlas? Yo planté una y se multiplicó en 1000. Hoy sé que la diferencia entre quienes viven con miedo y quienes viven en abundancia radica en un pequeño acto de valentía. El acto de decir sí a una idea. Así que detente un instante y pregúntate, ¿cuál es la idea que está tocando a la puerta de tu mente ahora mismo? Esa que has estado intentando ignorar porque parece demasiado grande, demasiado atrevida, demasiado imposible. ¿Y si esa es exactamente la idea que cambiará todo? Yo empecé con $30 y esa pequeña acción me llevó a una vida de propósito, riqueza y libertad. No porque el universo decidió favorecerme, sino porque yo decidí creer en una idea y me negué a dejarla morir. Agarra una hoja de papel ahora mismo. Anota una sola idea que si tuvieras el valor de poner en práctica, podría transformar tu vida en los próximos 12 meses. No tiene que ser grandiosa, no tiene que ser perfecta. Solo anótala. Cuando plasmas una idea, empiezas a darle forma a lo invisible. Y lo invisible es donde todo empieza de verdad. Quizás pienses que esto es demasiado simple, pero recuerda, la sencillez es lo que el 99% ignora y el 1% aplica. La mayoría de la gente complica demasiado el éxito porque no cree que pueda ser tan directo. Pero el secreto es exactamente eso, actuar sobre una sola idea hasta que florezca. Así nacen los visionarios, los inventores, los líderes. No empezaron con todo planeado, empezaron con una idea. Y si me dices que no sabes por dónde empezar, yo te contesto, empieza donde estás. Usa lo que tienes, haz lo que puedas, porque así es como responde el universo. No recompensa a los que esperan, sino a los que se mueven. Una idea con acción es más poderosa que 1000 intenciones no dichas. Así que no importa el tamaño de tu sueño, lo que importa es el tamaño de tu decisión. Y quizás, dentro de un año, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que todo empezó hoy, con una idea simple y el valor de creer en ella. Durante gran parte de mi vida, creí una mentira, que para tener éxito tenías que ser muy inteligente. De verdad pensaba que la riqueza era un privilegio reservado solo para genios, para aquellos con diplomas colgados en sus paredes y respuestas para todo. Y al creer esto, me mantuve pequeño. Me autosaboteaba antes de siquiera intentarlo. Me veía y pensaba, ¿cómo podría alguien como yo hacerse rico si ni siquiera terminé la escuela? Esta creencia me tuvo atrapado por años, hasta que un día me di cuenta de algo que lo cambió todo. El éxito no tiene nada que ver con la inteligencia, sino con la forma en que piensas. Empecé a observar el mundo a mi alrededor. Vi a personas extremadamente inteligentes batallando para pagar las cuentas, viviendo endeudados, ansiosos, estresados. Y vi a gente sencilla, sin educación formal, prosperando de maneras impresionantes. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que hay una diferencia abismal entre saber y entender. El conocimiento es información, la comprensión es aplicación, y lo que separa una de la otra es el tipo de pensamientos con los que te alimentas cada día. No me volví más inteligente con el tiempo. Cambié la forma en que mi mente interpretaba la realidad.
Antes pensaba como la mayoría de la gente. Creía que necesitaba trabajar duro, más horas, con más esfuerzo físico, como si la cantidad de sudor determinara la cantidad de éxito. Pero todo eso solo me trajo agotamiento, hasta que comprendí una verdad poderosa. La riqueza es cuestión de conciencia, no de esfuerzo. La gente piensa que el dinero es algo externo, que depende de las circunstancias, los contactos, las oportunidades. Pero el dinero es solo un espejo. Refleja lo que crees sobre él. Si crees que el dinero es sucio, se alejará de ti. Si crees que es difícil de ganar, seguirá siendo difícil. Si te sientes culpable por desearlo, nunca lo retendrás en tu vida. Tuve que enfrentar esta verdad de frente y darme cuenta de que el problema nunca fue la economía ni las oportunidades, sino lo que pasaba dentro de mi mente. Y ahí fue cuando empecé a cuestionar todo lo que creía. Agarré una hoja de papel y anoté cada pensamiento que tenía sobre el dinero. Recuerdo con claridad, el dinero es difícil de ganar. El dinero no crece en los árboles. Necesitas suerte. Los ricos no van al cielo. Y luego miré esas frases y pregunté, ¿de dónde salió esto? ¿Quién me enseñó esto? Me di cuenta de que ninguna de esas ideas eran mías. Eran frases heredadas, de mi familia, de la escuela, de la sociedad. Cargaba con creencias que ni siquiera eran mías, y sin embargo, vivía conforme a ellas. Esa es la cárcel más peligrosa. Creer que tus pensamientos son verdades, cuando en realidad son solo repeticiones de lo que has escuchado durante toda tu vida. La ciencia lo confirma. Estudios sobre neuroplasticidad demuestran que el cerebro humano crea circuitos de repetición, y cuanto más refuerzas una creencia, más real te parece. El cerebro no distingue lo real de lo repetido. Por eso, si creces escuchando que el dinero es difícil de conseguir, el cerebro acepta esto como una verdad incuestionable y moldea tu comportamiento para confirmar esa creencia. Pero algo increíble sucede cuando empiezas a romper este patrón. Cuando empecé a afirmar conscientemente que el dinero era energía, que fluía hacia quienes lo respetaban y entendían, mi mundo empezó a cambiar. De repente, percibí oportunidades donde antes veía obstáculos. Gente aparecía, se daban conexiones, y lo que antes parecía imposible comenzó a volverse natural. No porque el mundo cambiara, sino porque yo cambié la lente a través de la cual lo veía. Y quizás esta sea la pregunta que te tienes que hacer ahorita mismo. ¿Cuánto de tu realidad financiera es solo un reflejo de lo que crees sobre el dinero? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, no puedo, eso no es para mí, o no soy lo suficientemente bueno? Y lo más importante, ¿qué pasaría si decidieras creer lo contrario? El cambio empieza con una decisión sencilla, la de pensar distinto. Me acuerdo de una noche específica en la que estaba sentado solo, con una pila de recibos en la mesa y un nudo en el estómago. Estaba exhausto, confundido y avergonzado de estar otra vez sin un centavo. Y fue ahí, en ese silencio tan pesado, donde entendí que no me faltaba dinero. Me faltaba claridad, me faltaba fe en mí mismo. En ese momento me surgió una idea. Si mi mente creó esta escasez, también puede crear abundancia. Y a partir de ese instante, todo empezó a cambiar. Empecé a actuar como una persona próspera incluso antes de que llegara el dinero. Empecé a comportarme, a hablar, a vestirme y hasta a caminar de una manera distinta. Parecía una locura, pero no lo era. Estaba reprogramando mi subconsciente, porque es esto lo que hace el porcentaje más alto, el que representa a 1 de cada 100 personas. No esperan a ser ricos para pensar como ricos. Piensan como ricos y por eso se vuelven ricos. Muchos me preguntan, ¿pero y si no funciona? Y yo siempre respondo, ¿y si sí? El miedo es el argumento favorito de la escasez. Te convence de quedarte chiquito, pero el pensamiento próspero empieza con una sustitución sencilla.
Cambia la duda por curiosidad. En vez de pensar, ¿y si fallo? Pregunta, ¿y si aprendo? Este cambio de perspectiva es lo que te abre la puerta a la expansión. Hay un estudio publicado en la revista Harvard Business Review que muestra que las personas con una mentalidad de crecimiento, aquellas que creen que pueden desarrollarse, tienen 47% más probabilidades de lograr resultados financieros consistentes con el tiempo. Esto no se trata del coeficiente intelectual, se trata de visión. Creen que pueden aprender lo que sea necesario para prosperar y el cerebro se adapta a esa creencia. La mente es como una radio. Emite una frecuencia y el universo responde en la misma longitud de onda. Si tu frecuencia es el miedo, atraes la escasez. Si es la fe y la gratitud, atraes oportunidades. La diferencia es invisible, pero el impacto es gigante. Y lo que me impresiona es que casi nadie se da cuenta de esto. La gente vive reaccionando al mundo externo, cuando el secreto es crear el mundo interno que desean reflejar. Así es como entendí, con absoluta claridad, que el dinero no cambia quién eres. Simplemente amplifica lo que ya existe dentro de ti. Si eres inseguro, el dinero multiplicará esa inseguridad. Si eres generoso y creativo, multiplicará la generosidad y la creación. El dinero es neutral, es un espejo, y mientras sigas pensando que es el problema, seguirás tratando de resolver externamente lo que se originó internamente. El verdadero punto de inflexión sucede cuando cambias tu relación emocional con el dinero, cuando deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado, cuando entiendes que es solo una forma de energía y la energía fluye donde hay movimiento. Deja de bloquearlo con culpa, miedo y creencias viejas. Empieza a ver el dinero como una herramienta para la expansión. Y te garantizo, cuando cambies lo que crees, las oportunidades que antes parecían lejanas empezarán a moverse en tu dirección. Te darás cuenta de que no es la inteligencia lo que separa al porcentaje más alto, el que representa a 1 de cada 100 personas, del 99%, sino el nivel de conciencia, la forma en que cada persona elige pensar. Porque al final, no es el diploma en la pared lo que define tu destino, es lo que crees cuando nadie te está viendo. Me acuerdo del día en que entré por primera vez a un auditorio grande. El lugar estaba a reventar, lleno de gente elegante y segura de sí misma, y yo me sentía completamente fuera de lugar. Me quedé en la parte de atrás de la sala, callado, casi invisible. Al frente, un hombre hablaba con tanta presencia, tanta convicción, que parecía tener el control de cada alma ahí dentro. No solo hablaba, hipnotizaba. Y en ese instante, una pregunta resonó en mi mente. ¿Por qué yo no puedo ser así? ¿Qué me impide ser quien realmente quiero ser? Y la respuesta fue sencilla. El miedo al juicio. Por muchos años, este miedo fue mi compañero. Caminó conmigo, me paralizó, me dejó mudo cuando tenía algo importante que decir. ¿Cuántas veces quise expresar una idea y me tragué las palabras por miedo a lo que pensarían los demás? ¿Cuántas veces renuncié a intentar algo nuevo porque alguien podría llamarme tonto? Esta es la clase de prisión que nadie ve, pero que mantiene a millones de personas encadenadas internamente. Ese día, en la parte de atrás del auditorio, mientras veía a ese hombre hablar, algo pasó. Pronunció una frase que me atravesó el pecho como un rayo. Si quieres ser libre, tienes que ser tú mismo. Esas palabras me impactaron porque sabía, muy en el fondo, que no estaba siendo yo mismo. Estaba siendo lo que los demás esperaban de mí, y en ese instante me di cuenta del costo silencioso de vivir para complacer. La mayoría de la gente vive así, buscando aceptación, temiendo la mirada de los demás, moldeando su comportamiento para encajar en patrones que nunca fueron suyos. Crecemos
aprendiendo a no cometer errores, a no molestar a nadie, a no destacar, y sin darnos cuenta, sacrificamos lo más valioso, nuestra autenticidad. Por eso tantos viven en constante angustia, incluso cuando llevan una vida correcta. Respiran, pero no viven de verdad. Si quieres cambiar tu vida, empieza por permitirte ser quien eres. Deja de esperar que el mundo te apruebe. Deja de pedir permiso para existir. La vida no recompensa a los que se esconden, recompensa a los que tienen el valor de mostrarse. Hoy, cuando me subo a un escenario o hablo a miles de personas, todavía siento mariposas. La diferencia es que ahora sé que esa sensación es una señal de que estoy vivo, de que estoy siendo auténtico. El miedo sigue ahí, pero ya no me controla. Lo miro y le digo, gracias por hacerme saber que estoy creciendo. La libertad empieza cuando eliges ser auténtico, aunque eso signifique ser malinterpretado. Porque la vida que sueñas no está del otro lado del éxito, está del otro lado del miedo al juicio. La duda es el ladrón más silencioso y destructivo que existe. No grita, no aparece de repente, pero se infiltra, poquito a poco, hasta que paraliza por completo tu capacidad de actuar. Viví prisionero de ella por años. Tenía miedo de equivocarme, miedo de verme tonto, miedo de intentar y fracasar. Me acuerdo de las veces que me sentaba en reuniones y me quedaba callado, incluso cuando tenía ideas que podían cambiar el rumbo de las cosas. Sabía que podía contribuir, pero el miedo a lo que pensarían si decía algo mal era más grande que el deseo de hablar. Prefería irme en silencio, frustrado, antes que arriesgarme a ser juzgado. Y así es como la duda empieza a destruirte, despacio, con pequeñas concesiones diarias que parecen inofensivas, pero que te alejan de tu propia grandeza. Creía que la duda era prudencia, que era mejor sobrepensar antes de actuar, medir todas las consecuencias, esperar el momento adecuado. Pero el momento adecuado nunca llegaba, porque la duda no busca seguridad, busca control, y el control total es una ilusión. Mientras intentas predecir cada detalle, la vida sigue pasando. Las oportunidades surgen y se desvanecen. Personas menos preparadas pero con más valor avanzan, y tú te quedas quieto, observando, tratando de entender dónde te equivocaste. Pero el error no está en intentar, está en esperar demasiado. Fue cuando conocí a Earl Nightingale que escuché algo que le dio la vuelta a mi mundo. Él dijo, la mayoría de la gente cree que otros pueden, pero ellos no. En ese momento pensé, tiene razón, pero eso no me aplica a mí. Y ahí fue cuando me di cuenta de la magnitud de mi ceguera. Porque eso es exactamente lo que hace la duda. Te convence de que eres una excepción negativa, de que eres el único que no puede, no sabe, no merece. Pasé años creyendo esto hasta que entendí que nadie nace con confianza. La confianza no es algo que tienes, es algo que construyes, paso a paso, con pequeñas acciones que desafían al miedo. La primera vez que necesité actuar a pesar de la duda fue cuando decidí abrir mi negocio de limpieza. No tenía experiencia, ni apoyo, ni siquiera un plan de negocios. Pero algo dentro de mí me dijo, di que sí, y lo hice. El miedo no desapareció en ese momento. De hecho, aumentó, pero con el tiempo me di cuenta de que cada acción, incluso las imperfectas, disminuía el poder de la duda sobre mí. Fallé muchísimas veces. Perdí contratos, cometí errores básicos, fui rechazado. Pero cada error me hizo más fuerte. Porque la duda no sobrevive a la acción, necesita inercia para existir. ¿Cuántas veces te has frenado de intentar algo por miedo a parecer incompetente? ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar porque no te sentías listo? La duda se disfraza de prudencia, pero en realidad es el miedo disfrazado de lógica. Te convence de que pensar más te protegerá, cuando, en verdad, sobrepensar solo te paraliza.
y mientras piensas, la vida sucede sin ti. La psicología moderna llama a esto parálisis por análisis, el estado donde la mente cree que está progresando solo por pensar, pero en realidad se está escondiendo de la acción. Estudios muestran que más del 70% de las personas posponen decisiones importantes por miedo a fracasar. Y lo más interesante es que cuando finalmente actúan, se dan cuenta de que el miedo era 10 veces más grande que el obstáculo real. Vi que esto me pasaba incontables veces. Lo que imaginaba que era un muro insuperable era, de hecho, solo una sombra proyectada por mi propia indecisión. Descubrí que la duda se alimenta de la ausencia de movimiento. Crece en el espacio entre la intención y la acción. Es en ese intervalo donde se agranda. Por eso aprendí a actuar rápido. Cuando surge una idea, no dejo que el miedo piense por mí. Actúo, porque cada vez que dudas, la duda gana fuerza. Pero cada vez que actúas, se debilita. Es una batalla invisible que se libra dentro de ti todos los días. Y cada decisión, por pequeña que sea, es una victoria. Me gusta comparar la duda de uno mismo con una mala hierba. Si no la arrancas de raíz, se esparce y se adueña de tu jardín mental. Empiezas dudando de tus ideas, luego de tus capacidades, después de lo que vales, hasta que, sin darte cuenta, te estás cuestionando tu propia existencia. En ese punto, ya no es el mundo el que te limita, eres tú mismo. Por eso decidí declararle la guerra a la duda. Sabía que si no la vencía, me vencería a mí. Empecé con algo sencillo. Hice una lista de todas las cosas que, por miedo, no había logrado hacer el año pasado. Era doloroso. Cada línea representaba una oportunidad que dejé ir, un negocio que no abrí, una conversación que no tuve, una oportunidad que no aproveché. Esa lista era un mapa de mi prisión autoimpuesta, así que hice un pacto conmigo mismo. Durante 7 días enfrentaría una duda cada día. Algo que me diera miedo, aunque fuera insignificante. Pedir algo que quería, hablar en público, hacer una llamada telefónica difícil, decir no cuando normalmente diría sí. Y con cada día que pasaba, sentía cómo una parte de mí se expandía. El miedo seguía ahí, pero estaba perdiendo fuerza, porque el valor no es la ausencia de miedo, es la decisión de seguir adelante a pesar de él. Y entonces algo mágico empezó a suceder. La gente empezó a notarme, las oportunidades comenzaron a aparecer. Y lo más importante, empecé a confiar en mí mismo. Porque la confianza no viene de los resultados, viene de la repetición de actos valientes. Cuanto más te enfrentas a la duda, más te demuestras a ti mismo de lo que eres capaz. Y cuando eso sucede, el universo responde. La neurociencia explica este fenómeno de forma sencilla. Cada vez que actúas a pesar del miedo, tu cerebro crea nuevas conexiones neuronales asociadas con la acción y el éxito. Esto significa que, con el tiempo, actuar con valentía se vuelve natural. Lo que antes te paralizaba se convierte en una parte más del proceso. Así fue para mí. La primera vez que subí a un escenario, temblé. La 10ª vez, aún sentía miedo. Pero para la 100ª vez, el miedo se había transformado en energía. Me di cuenta de que la duda es solo un recordatorio de que estás creciendo. Así que, si hay algo que has estado posponiendo, algo que sabes que tienes que hacer, pero el miedo te ha paralizado, entiende esto. No existe el momento perfecto. El momento es ahora. La acción cura la duda. El movimiento disuelve el miedo. Y cada paso que das, incluso temblando, es una victoria sobre la voz que intenta mantenerte pequeño, porque al final, la duda solo tiene el poder que tú le das. Y el día que decidas actuar, aunque no te sientas preparado, será el día en que descubras que siempre lo estuviste. Si hay algo que debes llevarte de esto, es esto. El éxito no empieza en el mundo exterior, comienza dentro de ti.
Es el cambio en tu mentalidad lo que transforma tu vida. Es cuando decides actuar, incluso con miedo, que todo se transforma. El 1% superior no tiene más suerte, ni posee más talento, simplemente han aprendido a pensar diferente. Ellos entendieron que la duda, el miedo y las creencias limitantes no desaparecen. Simplemente pierden fuerza cuando eliges actuar. Así que recuerda esto, no estás esperando el momento adecuado. Tú eres el momento adecuado y cada nueva idea, cada decisión de liberarte de lo que te frena es un paso hacia tu propia libertad. Ahora, si este mensaje resonó contigo, no te detengas aquí. El siguiente video ya está apareciendo en pantalla y en él subirás un escalón más en la evolución de tu sabiduría, volviéndote un 1% mejor de lo que eres ahora. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos ahí, porque lo mejor está por venir.